Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? Ya sabéis que estamos emitiendo este podcast en domingo. Tú ya luego lo escuchas cuando quieras, pero si lo estás escuchando en domingo, y si no lo estás escuchando en domingo, bueno, que sepas que hoy nos toca hablar de esas píldoras del emprendimiento, esas historias que nos van a motivar para ponernos en marcha, no cometer errores y, bueno, conseguir nuestros objetivos en esto del emprendimiento. Hoy os voy a contar una fábula, una historia que me parece muy interesante y que seguramente en algún momento de tu vida te hayas visto reflejado. Hoy vamos a hablar de la hormiga feliz. Bueno, pues es una historia que habla de una hormiga feliz, una hormiga trabajadora, que todos los días, bueno, pues se levantaba muy pronto por la mañana, llegaba al hormiguero y se ponía a trabajar. Era una hormiga, podemos decir que feliz. Todo el día trabajaba, tarareaba una canción que le motivaba y era muy productiva. Eso sí, esta hormiga hacía el trabajo que tenía que hacer, pero realmente no estaba supervisada. No le hacía falta, ella llegaba, hacía su trabajo y cuando terminaba, pues se iba, porque ya había concluido con ese trabajo que tenía que hacer. Bueno, pues al frente de este negocio de las hormigas estaba un abejorro que era el gerente general, que, bueno, pues hasta aquel momento había funcionado tal y como funcionaba esta hormiga feliz, se hacía el trabajo, bueno, pues eso generaba una serie de beneficios para los animales de aquella zona. Y en principio no había ningún problema. ¿Qué pasó? Bueno, pues que el abejorro empezó a recibir formación sobre, bueno, formación de un super MBA en gestión empresarial y, claro, rápidamente se dio cuenta, después de haber estudiado todas estas técnicas de gestión empresarial, se dio cuenta que la hormiga no podía estar sin supervisión, que necesitaba un supervisor. Así que se puso a buscar quién podría ser ese supervisor que supervisara a aquella hormiga que iba a trabajar todos los días de manera tan feliz, ¿no? Y decidió que iba a ser el escarabajo. Claro, una vez que el escarabajo entró a trabajar en este negocio, lo primero que se dio cuenta es que no había organización con aquella hormiga, que iba cuando quería, hacía el trabajo y cuando lo había terminado se iba. Claro, aquello no podía ser así y lo primero que hizo fue fijar, por supuesto, una hora de llegada y una hora de salida de la hormiga. Y bueno, había que cumplirlo. ¿Por qué? Pues porque así estaba todo mucho más organizado. La hormiga no entendía el por qué, pero bueno, pues así son las cosas, van cambiando los tiempos y aquel escarabajo, pues lo primero que decidió fue eso, que habría un horario de entrada, un horario de salida, había que fichar. Y bueno, pues además el escarabajo preparó una serie de informes que bueno, pues transmitía al abejorro gerente. El abejorro gerente, cuando vio aquellos informes, pues claro, le parecieron maravillosos porque antes no tenía información y según lo que había estudiado en sus cursos de gestión empresarial, era muy importante tener información pormenorizada de lo que estaba pasando en el área productiva, en este caso el área en la que trabajaba nuestra hormiga feliz.
Claro, pero para hacer estos informes, el escarabajo le comentó al abejorro, dijo, oye, mira, yo puedo hacerte todos estos informes, pero necesitaría ayuda de una secretaria que me pudiera ayudar una vez que yo preparara el informe, pues a que estuviera en un formato correcto, se imprimiera, se preparara, para que pues cada vez que nosotros tuviéramos una reunión, pues yo te pudiera presentar esto en condiciones. Bueno, el abejorro estaba encantado con esta nueva situación y decidió que efectivamente hacía falta una secretaria para el señor escarabajo. Una secretaria que habría que buscar entre los insectos de la zona y que finalmente pues se llevó el puesto una pequeña arañita que iba organizando aquellos archivos, también se encargaba del teléfono y bueno, pues todo transcurría de la mejor manera posible. La hormiga seguía trabajando y bueno, ahora tenía horario de entrada, de salida, estaba fiscalizada, pero en principio pues seguía haciendo su trabajo de la mejor manera posible y seguía siendo, un poquito menos, pero seguía siendo una hormiga feliz. El abejorro gerente pues estaba encantadísimo con esos informes que antes no tenía y se lo agradecía a ese escarabajo que bueno, pues había traído toda aquella información a la organización, información sin la que antes pues claro, no podían funcionar y no estaban tomando decisiones de negocio interesantes. Pero se dio cuenta en la documentación de su máster que los informes eran mucho más eficientes si tenían pues cuadros comparativos, gráficas, indicadores de gestión y análisis de las tendencias y bueno, pues decidió hablar con el escarabajo para buscarle un ayudante al escarabajo, un ayudante que tuviera conocimientos en data, que pudiera analizar, que pudiera generar esos gráficos y bueno, pues que mejorara esos informes que estaba generando el escarabajo. Teníamos ya a la pequeña arañita que se encargaba de la parte administrativa, de imprimir esos informes, de hacérselos llegar al abejorro que era el gerente, pero la verdad es que hacía falta un ayudante técnico que le pudiera ayudar al escarabajo con toda la gestión de esos datos. Buscaron y bueno, pues encontraron una abeja ayudante que, bueno, pues con un ordenador nuevo, una impresora a color y una serie de herramientas y softwares especiales, pues cogía esos datos y al informe le daba un carácter mucho más profesional y además, bueno, pues con mediciones de tendencia que podían ser más interesantes, según le decía ese máster de gestión al abejorro, para bueno, pues conseguir llevar la empresa a otro nivel. La hormiga, bueno, pues la hormiga seguía trabajando, fiscalizada, ya estamos hablando de que tenía el escarabajo allí pendiente de cuándo entraba, cuándo salía, pero bueno, pues la pequeña hormiguita seguía trabajando, seguía feliz, es verdad que ya cantaba menos, pero la producción seguía. Sin embargo, el abejorro gerente, viendo todos estos informes que tenía y analizando toda esa información que le había llegado, pues decidió que había que tomar medidas para que efectivamente pudieran subir de nivel en aquella empresa familiar que tenían puesta en marcha. Y decidió crear el cargo de gerente de área, donde, bueno, de área de producción, donde trabajaba la hormiguita productiva y feliz. Y bueno, pues se buscó un buen candidato para que pudiera hacerse cargo de esa zona o de esa área productiva. Y bueno, pues encontraron una libélula que decidió que iba a trabajar, iba a ser el gerente de esa área, pero que necesitaba, bueno, pues una serie de cosas, ¿no? Necesitaba tener una oficina, un despacho propio, que estuviera bien acondicionado, con su alfombrita, necesitaba un sillón especial, bueno, también un ordenador, por supuesto, y como ya pues teníamos el ordenador del ayudante del escarabajo, de aquella abejita, y teníamos el ordenador de esta libélula, pues claro, también hubo que montar toda una red para que pudieran trabajar en red todos esos equipos. El nuevo gerente, la libélula, pues claro, pronto necesitó un asistente y claro, necesitaba que alguien le ayudara para generar ese plan estratégico y el presupuesto para el área de producción donde estaba aquella hormiguita que trabajaba, bueno, que era muy productiva,
que era feliz y que canturreaba. Es verdad que cada vez canturreaba menos, pero seguía trabajando día a día y seguía siendo muy productiva. Se dieron cuenta de que la hormiga ya cantaba un poquito menos. No cantaba todo lo que cantaba anteriormente. Y bueno, pues dijeron, oye, vamos a tener que realizar un estudio del clima laboral, dijo la gerente del área, la libélula, porque se dio cuenta de que aquella hormiga pues cantaba menos de lo que cantaba antes y estaba un poco más enfadada cuando realizaba su trabajo. Ahora seguimos con esta historia porque ya nos ha llegado el momento de hablaros de nuestros sponsors. Ya sabéis, gracias a nuestros sponsors podemos tener este espacio todos los días de comunicación entre todos nosotros, los emprendedores. Hoy vamos a hablar de Gestoritas, que es la gestoría online para pymes, para autónomos, que se van a encargar de todas esas obligaciones contables, fiscales, laborales, mercantiles que puedas tener en tu negocio. ¿Para qué? Fundamentalmente para que te puedas dedicar a lo importante, para que te puedas dedicar a tu negocio, pero mejor que te lo cuenten ellos. ¿Vas a darte de alta como autónomo? ¿Necesitas constituir una SL? ¿Quieres dejar de pagar de más en los servicios contables, fiscales y laborales de tu negocio? Muy fácil, Gestoritas. Asesoramiento ilimitado con un gestor asignado en Gestoritas. Lo último en tecnología, plataforma contable, fiscal y laboral, software de facturación, portal del empleado. Todo lo que necesitas para cumplir con tus obligaciones fácilmente también en Gestoritas. Con experiencia, además de en los negocios tradicionales, en los digitales. Tiendas online, infoproductos, dropshipping y learning con los profesionales de Gestoritas. Visita gestoritas.es/hola y empieza. Y ya estamos de vuelta con la gente de Gestoritas. Ya sabéis que si vais a poner en marcha un negocio, o ya lo tenéis en marcha, esta gestoría online con más de 50 profesionales, con plataforma, pues te van a ayudar a cumplir con todas esas obligaciones. Pero que si quieres poner en marcha ahora, te quieres poner en marcha como autónomo, te van a dar el alta en horas. Y si lo que quieres es constituir una sociedad limitada, que sepas que son Centropaid, que en 72 horas puedes tener tu sociedad limitada completamente lista para empezar a funcionar y con unas tasas de notario y de registro muy reducidas. Gestoritas, te lo recomiendo. Y seguimos con nuestra historia donde la dejamos. Teníamos a nuestra hormiga que canturreaba y trabajaba de manera eficiente, pues con algún problema. Y es que el gerente de la zona, la libélula, se dio cuenta de que nuestra amiga, la hormiga, ya no canturreaba tanto, ya no estaba tan feliz en el trabajo y aquellos informes de nuestro amigo el escarabajo con su ayudante la abejita pues decían que la rentabilidad ya no era la misma que teníamos anteriormente. Claro, fijaos, ya con esa información, gracias a que tenía esa información, pues el gerente, nuestro abejorro, decidió que había que tomar medidas. Y bueno, pues claro, la libélula propuso que había que generar un ambiente diferente, laboral, porque había problemas laborales. Y claro, el escarabajo y la abeja pues lo que decían era que seguramente pues había que buscar la manera de aumentar la rentabilidad del trabajo de nuestra hormiga, que era bueno pues tan feliz y tan productiva cuando empezaron todas estas transformaciones en la empresa. Sin embargo, el gerente, el abejorro, decidió que tenía que buscar ayuda fuera, buscar el mejor consultor que había en todas estas cosas de diagnóstico de cómo iba la empresa, y lo que hizo fue contratar al mejor, que era un búho que cobraba un dineral por todo ese asesoramiento. Estuvo trabajando en todo el proyecto durante 3 meses y hizo un informe de miles y miles de páginas en las que resumiendo mucho todo lo que había visto en aquella empresa, pues dijo que había demasiada gente en el departamento de producción, en el que, como sabéis, pues teníamos a la hormiga, que era muy productiva y feliz. Teníamos también al escarabajo con su secretaria la arañita, pero también con su ayudante la abeja. Teníamos también a la gerente de esa unidad productiva. Claro, al final había demasiado gente. Y esto es lo que al final concluía el búho. Su conclusión al informe, a ese informe tan sesudo, es: hay demasiada gente
en el departamento de producción. Así que el gerente general pues decidió, ya que había pagado al consultor, hacerle caso y tomar decisiones. ¿Y cuál fue su decisión? Pues claramente, despedir a la hormiga productiva y feliz. Bueno, ¿qué nos dice toda esta historia? Bueno, pues que primero, si eres una hormiga de esas felices y productivas, pues no te quedes en una organización en la que no valoren tu trabajo y en la que no valoren tu potencial. Y si eres un abejorro, si eres un emprendedor, que estás ahora entrando en todas estas historias que te cuentan sobre la gestión, el emprendimiento, etcétera, etcétera, pues te tienes que dar cuenta de lo importante. Lo importante en todo esto era esa hormiga que trabajaba feliz, que no tenía horarios, que no tenía supervisores, que hacía su trabajo, que generaba riqueza, y al final toda la complicación que se le quiso dar al negocio no fue tanto para ser más productivos, sino en el fondo pues para tener una estructura más grande, para saciar esos impulsos del ego, pero que bueno, pues consiguieron lo contrario, no consiguieron que la empresa fuera más productiva, sino que consiguió llenar la empresa de un montón de cosas que había que hacer para dejar solo a la hormiga produciendo, y cuando llegaron los problemas, pues lo que se decidió fue echar a la hormiga. Vamos, una decisión empresarial perfecta. Pero seguro que os ha pasado en algún momento de vuestra vida que os habéis enredado en detalles y no os habéis preocupado de lo fundamental, de lo principal. Esto es una exageración, pero seguro que os habéis visto identificados en algún momento de vuestra vida. Bueno, y como sabéis, yo os lo digo siempre, yo seguiría aquí toda la vida, pero hoy, especialmente que es domingo, hay muchísimas cosas que hacer, así que te voy a decir lo que te digo todos los días. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.